Bueno, estoy aburrido, así que he decidido que si yo me hundo, ustedes se hunden conmigo y para tal efecto he decidido grabar este video en donde vamos a ver cómo se puede descargar e instalar el simulador de circuitos eléctricos LT-Spice de Analog Devices. Entonces, lo primero que hacemos es abrir nuestro navegador y en un buscador, en el buscador que ustedes quieran, escribir LT-Spice. Le damos Enter y dentro de las opciones que nos salen, lo preferible es irnos directamente a la fuente, que es la página de Analog Devices. Aquí nos va a dirigir directamente a la página en donde podemos hacer clic a la descarga. Tenemos las opciones de descargar para Windows y para Mac. Como yo estoy utilizando Windows, voy a elegir ahí, guardamos, damos guardar como y normalmente la sugerencia es guardar en descargas, elijo descargas y a esperar a que descargue. Parece que no está disponible todavía una versión para Linux, pero pues bueno, podemos utilizar la de Windows o la de Mac. Esperemos a que termine de descargarse el archivo. Una vez que hemos terminado la descarga, vamos a abrir el archivo y con esto iniciaremos el proceso de instalación. Vamos a seguir nuestras ventanitas. Primero tenemos que, como usuarios responsables que somos, vamos a leer detenidamente y con mucho cuidado todo el acuerdo de licencia. Es una cosa que podemos hacer así como estoy haciendo yo, lectura súper veloz, todo está bien, no me estoy comprometiendo, ajá, sí, doy mi autorización, el grupo SG, correcto, todo parece estar en orden. Espero que ustedes también estén haciendo la lectura pausada del acuerdo de licencia. Le damos Next. En esta ventana nos notifican cuáles son los cambios que hay en esta nueva versión. Como la mayoría estará instalando esto por primera vez, pues no notará mucho la diferencia. Vamos con el Next. En este caso voy a instalar solamente para este usuario, el usuario que tengo actualmente en la computadora, pero se puede hacer una instalación para todos los usuarios que tengan un equipo. Elegir la ubicación en donde se va a realizar la instalación. No es necesario cambiar la ubicación. Damos Next y finalmente empezaremos con el proceso de instalación. Este simulador, el LT-Spice, tiene la ventaja de que, pues, supongo yo que la que nos resulte la principal ventaja es que es un simulador gratis y no tenemos que hacer un pago y más importante, es una opción, una muy buena opción para evitar el uso de software pirata, de software de licencia que esté craqueado o parchado. Entonces, como suelo comentar, no es necesario para la mayoría de las aplicaciones, no es necesario recurrir a la instalación de software ilegal. Si tienes el dinero, tienes los recursos suficientes para comprar la licencia de un software determinado, qué bueno. Pero si no lo tienes, siempre habrá una opción o de código abierto, o como suelen ser las opciones de Linux, o casos como el de LTSpice, que son patrocinados o auspiciados por una marca comercial que pues dentro del beneficio que pretende obtener es la promoción de su marca o de sus productos. LTSpice cuenta dentro de su librería de dispositivos para cuando quieras hacer un circuito con los modelos de los circuitos de Analog Devices. Supongo yo que esa sea la principal ventaja de ellos para generar este producto. Una vez que terminemos el proceso de instalación, que está ahorita, como pueden ver, extrayendo los archivos, procederemos a eh, arrancar el simulador y darnos un paseo, un vistazo a la interfaz para la captura del circuito y quizá simular un sencillísimo circuito. No sé, si me ocurre que podríamos checar con un divisor de voltaje. La instalación ha terminado. Vamos a darle Finish, ocultar. Automáticamente me creó mi acceso directo en el escritorio.
Vamos a darle doble clic al acceso directo y esperar a que el simulador arranque. Como es la primera vez que estamos utilizando el simulador, me va a preguntar, o sea, va a hacer algunas preguntas de configuración, entre ellas que si voy a permitir compartir los datos anónimos del uso de LT-Spice en mi equipo. A mí se me hace una cortesía decir que sí, pero no están obligados. Sé que a veces hay suspicacias así de estar compartiendo información de mi equipo y demás. Es muy respetable. En este caso yo le doy OK. Y bueno, aquí tenemos nuestra interfaz. Esto quiere decir que LT-Spice ha quedado correctamente instalado. Como en la mayoría de los paquetes, tenemos en una barra superior la lista de opciones de menú. Tenemos el menú File, el menú View, el menú Tools y el menú Help. Y abajo tenemos una lista con accesos directos. Como pueden ver, la mayoría de ellos en este momento está inhabilitado porque todavía no tenemos una hoja de trabajo. Y el área principal es donde va a estar nuestra hoja de trabajo, en donde vamos a poner nuestro circuito. LT-Spice, como la mayoría de los simuladores de circuitos actuales, trabaja ya mediante una interfaz gráfica basada en esquemático. Es decir, nosotros vamos a poder posponer en nuestra hoja de trabajo los componentes o los símbolos de los componentes, hacer las interconexiones y después correr la simulación. En oposición a las primeras versiones de Spice, en las que teníamos que generar un archivo de texto y se enumeraba la lista de los componentes mediante los nodos a los cuales estaban conectando. Era padre, pero bueno, yo entiendo que resulte más atractivo hacerlo a través de una interfaz gráfica. Bueno, para empezar, le tendríamos que dar New Schematic. Esto me va a generar ya mi hoja en blanco y como pueden ver, automáticamente ya se activan el resto de los botones que tenemos en la parte superior. Como habíamos dicho, como un primer circuito de prueba, vamos a trabajar con un simple divisor de voltaje. Para ello voy a necesitar dos resistencias. Voy a hacer clic en este icono, que es el del símbolo de la resistencia. Esto me genera un símbolo flotante de la resistencia. En este momento está puesto en posición vertical. Si yo quiero cambiarlo a posición horizontal, simplemente tengo que darle control R y ahí lo tengo. Ahora, esto me sigue generando, hasta que yo le dé escape, me va a seguir generando el mismo elemento. Voy a rotarlo una vez más. Aquí tengo ya mis dos resistencias y ya no quiero más resistencias. Voy a dar escape. Ahora necesito una fuente de voltaje. Voy a darle clic aquí en donde dice voltage source. Voy a hacer clic y voy a traerme mi fuente de voltaje para ponerla en este punto. Le voy a dar escape. Y sería bueno también poner un nodo de referencia o tierra en mi circuito. Lo pongo ahí. Listo, ya tengo todos los elementos para formar un divisor de voltaje. Ahora faltaría cablearlo, hacer las conexiones. Voy a poner mi cursor sobre uno de los cuadritos que me representa las terminales y como pueden ver, no puedo entrar a cablear directamente, pero noten que, tal y como les decía, de cómo se hacían las cosas antes en Spice mediante nodos, yo ya tengo en cada uno de los elementos, como pueden ver en esta esquina, cuando yo me pongo sobre una de las terminales, me aparece un nombre de nodo que ya ha sido dado. Bueno, una vez para que ya terminé mis componentes, si yo quiero empezar a hacer las conexiones, doy clic en este icono, el de Wire, y ahora sí empiezo a hacer las conexiones. Doy un clic para iniciar el cableado. Cada vez que yo hago un clic, estoy fijando un punto de torsión. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí, y ahí estamos. Ahí ya, como concluyó la conexión, automáticamente se sale. Y entonces yo me voy al siguiente nodo y repito mi procedimiento. Voy a cerrar la conexión de esta resistencia. Con mi fuente de voltaje. Y finalmente la conexión a tierra. Ahora voy a definir los valores de los componentes, porque en este caso la resistencia no tiene un valor definido.
cómo puedo cambiar el valor de la resistencia, el valor de mis elementos? Bueno, para ello yo puedo hacer clic sobre el elemento con el botón derecho y aquí me sale una ventana donde puedo cambiar su valor. Vamos a decir, voy a hacer un divisor de voltaje con resistencias iguales para que me divida el voltaje a la mitad. Voy a decir que esta resistencia es de 1 kilo ohm, doy OK, repito el procedimiento para la otra resistencia, 1 kilo ohm, OK, y ahora me faltaría determinar el valor de mi fuente de voltaje. Igual yo puedo cambiarlo si doy clic y aquí, como pueden ver, me sale una ventana que me dice primero DC Value y la resistencia en serie. En este momento esta fuente de voltaje está definida como una fuente de voltaje de corriente directa, pero tenemos los botones de OK, Cancel y Advance. Si yo hago clic en el botón de Advance, puedo convertir esta fuente de voltaje de una fuente de corriente directa a una fuente de cualquiera de estos otros tipos, como por ejemplo una fuente senoidal. Entonces yo ahorita voy a poner una fuente senoidal y al momento de que hago clic sobre esta selección, me aparecen aquí todos los parámetros que yo puedo darle a la fuente senoidal. Yo quiero que sea una fuente senoidal sin offset, quiero que la amplitud de mi señal senoidal sea de 30 volts, la frecuencia voy a decir que sea de 1 kHz, sin retraso, no le vamos a meter ningún dato adicional y esto sería todo el parámetro que yo necesito. Y prácticamente ya estamos listos para simular. Bueno, yo creo que nadie se dio cuenta de este pequeño corte que hicimos, mucho menos si ponen atención a la hora del reloj. Pero bueno, estábamos en que íbamos a simular y una vez que tenemos ya declarado todo el circuito, podría yo entrar a definir los parámetros de simulación, pero si no he definido qué es lo que quiero ver, de todas maneras, cuando yo le dé iniciar a simular, haciéndole clic aquí a la tecla de Run para la simulación, si no he definido los parámetros de simulación, automáticamente me va a salir la ventana en donde tengo que definir. Esta es la ventana en donde yo configuro el tipo de análisis que quiero hacer. El T-Spice, y en términos generales P-Spice, nos da la oportunidad de hacer muchos tipos de análisis. En este momento pues, no vamos a analizar obviamente todos, simplemente vamos a ver cómo se ve el desarrollo de las señales en el tiempo y para eso se utiliza este análisis que es el transient. Los únicos parámetros que tengo que elegir son hasta qué tiempo quiero que se haga el análisis. Como yo definí una señal senoidal con una frecuencia de 1 kHz, el periodo de una señal de 1 kHz es de 1 milisegundo, de modo que si yo quiero que salgan 3 periodos de la señal, bastará con que ponga 3 milisegundos para que se vean 3 ciclos de la señal senoidal. Si yo quiero para que pueda yo ajustar o tener un control sobre la resolución que tiene la forma de onda que se vaya a graficar, yo puedo poner un tiempo de paso mínimo entre instante de tiempo e instante de tiempo no pueden pasar más de ¿cuánto? Yo voy a decir que de 1 microsegundo. Y el resto de los parámetros los voy a dejar así tal cual. El momento que yo doy OK, como ya le había dado play, ya se realizó la simulación y me abrió automáticamente mi panel de visualización de las señales. Pero yo no estoy viendo ninguna señal aquí. Es muy sencillo. Si yo me llevo mi puntero a mi circuito y apunto el puntero sobre una porción de mi circuito, me sale ahí un marcador. Y como pueden ver, ahí me dice click to plot el voltaje en el nodo 1. Entonces yo puedo hacer clic aquí y como pueden ver, me sale el voltaje de mi fuente de alimentación, que yo lo definí como 30 volts pico. Noten, aquí tengo los 30 volts pico y con una frecuencia de 1 kHz. Esto quiere decir que en 1 milisegundo, más o menos aquí, se está cumpliendo un ciclo. Y justo como yo lo definí, tengo en pantalla 3 ciclos. Como este es un divisor de voltaje con las dos resistencias del mismo valor, si yo quisiera ver el voltaje a la salida, yo esperaría ver un voltaje de salida de la mitad
de amplitud del voltaje de entrada. Para comprobarlo, yo me puedo ir al punto en donde quiero medir, que es el voltaje de salida, el valor del voltaje en la resistencia R2, hago clic y ahí tengo mi gráfica. Y como pueden ver, mientras que este tiene un valor de 12 volts, este debe tener un valor de algo así como 15 volts, que no se ve muy claro porque la pantalla está partida en dos. Podemos hacer nuestra ventana más grande y tengo este valor. Bueno, pero le estás tanteando. Bueno, noten que abajo se ven los valores de X y de Y. Yo podría utilizar un método todavía más preciso para ver exactamente cuánto vale el valor, que es utilizar los cursores, pero ese, al igual que muchos otros temas, será ya tema de otros videos para cuando también esté aburrido y quiera llevarlos a la aburrición conmigo. Hasta aquí dejamos este video. Nos vemos próximamente.